Soy José Ciro Báez. Bienvenidos a esta serie de Crónicas de lo Cotidiano. Hoy concluimos con el tema de calles con historia, esas calles que dieron vida y forma al Aguascalientes de ayer y de hoy. Acompáñanos a hacer un recorrido por dos calles de gran tradición, la calle de la Merced y la calle Nueva, hoy Avenida Madero. Calles nuevas, calles viejas, donde transcurrió la vida del Aguascalientes pasado, que todavía conservan añejas casonas, de amplias puertas de pesada madera, ventanas de gruesa forja, de agradable zaguán y amplio patio. Casonas donde el paso del tiempo dejó su marca. Calles que unen los viejos barrios, por donde todavía pareciera escucharse los pasos de sus antiguos pobladores. Esta calle fue objeto de una importante evolución urbana, social, política, como uno de los principales escenarios en donde se desarrolló la cultura de Aguascalientes. No podemos explicarnos el Aguascalientes de hoy sin esta calle. Pues muchas procesiones pasaron por aquí, evidentemente. Desde las primeras procesiones religiosas entre los dos pueblos, o el tránsito normal de los arrieros, de los comerciantes, de los viandantes, de quienes traían leña, carbón, dunas, loza, etcétera, desde el pueblo de San Marcos hacia la venta, en el centro de Aguascalientes, hasta las procesiones, las grandes paradas militares en el ámbito revolucionario. Muchas cosas sucedieron aquí y evidentemente ha sido un escenario imprescindible para explicarnos quiénes somos hoy en día. Calles empedradas de tranquilidad provinciana, ruta de carruajes y carretas, de ricas y modestas mansiones donde provenía el sonido de una melodía al piano tocado por la señora de la casa. Calles de nombres antiguos, que su sola mención transporta al Aguascalientes de otros tiempos. La calle hoy llamada de Venustiano Carranza, es uno de los primeros trazos urbanos de la villa de Aguascalientes. Quizá haya surgido como producto de los primeros repartos de los solares y huertas que hizo la Audiencia de la Nueva Galicia a los primeros habitantes de Aguascalientes. Indudablemente es uno de los ejes rectores, no solamente de la traza urbana, sino de la vida social de muchos siglos de Aguascalientes. Calles de historia y tradición como la actual Venustiano Carranza, antigua ruta entre la villa de Aguascalientes con el pueblo de San Marcos. Pues entre la villa de Aguascalientes, en los primeros repartimientos de sus fundadores, y el pueblo de San Marcos, surge esta rúa, un camino vecinal evidentemente en su tiempo, que estaba mediado por una capilla de San Sebastián. De santuarios donde se levantó una de las primeras construcciones que existieron en nuestra ciudad, una ermita en honor a San Sebastián, a un costado del Templo de la Merced. De esta ermita toma uno de sus primeros nombres, Calle de San Sebastián. A partir de ese momento fue objeto de un importante repartimiento urbano, una disputa por la tierra, una cotización importante en el precio de los solares, de las huertas, hizo que muy pronto, tanto desde el pueblo de San Marcos como desde la villa misma, desde el corazón urbano de la villa, comenzara a poblarse desde los extremos. De manera que muy pronto surgieron casonas señoriales, templos, o bien se mantuvieron las ancestrales huertas. A fines del siglo XVII y principios del XVIII, se construyó la iglesia llamada de la Merced, donde dejó su huella el constructor Felipe de Ureña, que le dio su siguiente nombre a la calle, de la Merced. A partir del siglo XVII podemos ver el surgimiento de las primeras fachadas importantes en esta rúa, implicadas ya con estilos y con pretensiones arquitectónicas muy precisas, que hablaban ya del estatus, del poder, de familias pudientes, poderosas, pero también de corporaciones religiosas
que comenzaron a hacer sus construcciones lindando en esta calle. El Colegio de la Encarnación, por ejemplo, o bien el templo mismo de la Merced, que en sus tiempos se llamaba Merced Redención de los Cautivos, que era un convento importante, una congregación religiosa bastante influyente en la sociedad aguascalentense, no solamente en términos de fe, sino en desarrollo económico. Esta calle ha tenido fincas muy importantes. Una de ellas, que está a nuestras espaldas, fue el conventito, que a mediados del siglo XIX nos dio a los aguascalentenses un espléndido escaparate, una fachada clásica que hermosea esta calle, que le da una enorme sobriedad y dignidad al flanco norte, a la acera norte de la calle. A mediados del siglo XIX, construyeron el templo conocido como el Conventito, al costado izquierdo de la finca que ocupa la Casa de la Cultura. Calle donde la cultura siempre ha estado presente. De lo que recuerdo fue a partir de 1958 que yo comencé a estudiar en el Instituto Aguascalentense de Bellas Artes. Es donde está ahorita Artes Visuales, 2 edificios más adelante, un edificio de doble piso. Allí inicié a estudiar inglés, francés, italiano y teatro. Entonces fueron mis primeros comienzos a venir por esta calle, muy importante para entonces. No estaba empedrada, estaba ya con pavimento. Pasaba yo aquí por lo que es ahorita actualmente la Casa de la Cultura. Estaba el maestro Peralta sentado casi siempre en la entrada. También la antigua finca de la Casa de la Cultura, que está poseída de un importantísimo pasado y que ha trascendido hasta nuestros días como la finca sin la cual, el recinto sin el cual nos explica la vida cultural de Aguascalientes hoy en día y en su pasado inmediato. En el siglo XVII, se instaló a un costado del Templo de la Merced el primer colegio de la ciudad llamado de la Encarnación. A mediados del siglo XX, en una antigua casona de la primera cuadra, funcionó la Academia de Bellas Artes, con sus amplios salones de clases donde los mejores maestros de esos años impartieron su cátedra. En ese entonces estaba el profesor Antonio Leal y Romero como director, el profesor Ladislau Juárez como coordinador. Entonces, pues, mucha gente ocurría allí, porque allí se impartía danza, teatro, idiomas, pintura, escultura, dibujo, guitarra, piano. Entonces, pues era lo que es actualmente la Casa de la Cultura. Posteriormente, Bellas Artes fue convertido en Casa de la Cultura, ocupando una casona ubicada en la esquina de la calle del Codo, cuya construcción original se remonta al siglo XVII, con sus diversas modificaciones y usos. En ese entonces era nada más el primer patio. Había la escalera aquí enfrente. La escalera se subía por ambos lados. Y el otro patio era unas canchas, todavía no eran salón. Entonces se adaptó todo ello para en 1967 iniciar las clases. Casa de familias principales, colegio para niñas y convento de la enseñanza, seminario de Nuestra Señora de Guadalupe, escuela correccional de artes y oficios, primaria federal Dr. Jesús Díaz de León, hasta su uso actual como Casa de la Cultura. Por otro lado, hubo por aquí eminentes personajes de la vida económica de Aguascalientes que tuvieron su casa e incluso su fábrica, como don Anselmo López, evidentemente, tuvo una casa espléndida y en la parte posterior su fábrica. Pero desde entonces esta calle era ya de mucho comercio, por lo que venían aquí con don Anselmo. Lo mismo en esta calle, se veía mucho movimiento por el despacho que tenía don Anselmo. Calle de gran actividad fabril, con la entrada y salida de obreros de la fábrica de suéteres de don Anselmo López. Venía mucha gente de fuera a comprarle, porque aparte de que vendían estambre, suéteres, cobijas, y
siempre estaba viniendo gente de fuera, pero era la fábrica, le digo, muy grande, porque al otro lado de donde yo vivo también era otra fábrica de don Anselmo y los empleados todo el día pasaban. Adentro, yo lo conocí de chica, era como si fuera una huerta con arcos y un pozo en medio, estaba muy bonito. Aquí era la bodega, yo llegué a entrar, era donde ponían los pedidos para pasarlos. Con el colegio del maestro Eugenio Alcalá, arteria donde personajes importantes construyeron sus mansiones, como el licenciado Jacobo Jaime, accionista de la compañía de tranvías, el doctor Isidro Calera, la familia Salas y muchas otras. Sin que faltaran los problemas con los vecinos del pueblo de San Marcos por la posesión del terreno donde se estrecha la calle. Una discordia que terminó en una querella jurídica por poseer esa esquina y que hoy en día explica por qué la calle no tiene una continuidad y tiene un escalón, un remate, una saliente, que tiene una explicación evidentemente histórica. Calle de Venustiano Carranza, de vista privilegiada hacia el poniente, con la mancha verde del Jardín de San Marcos y la imponente figura del Cerro del Muerto. Dos espléndidos remates en esta calle. Por un lado, el remate visual hacia el oriente, las cúpulas y el frontis del edificio de la Vicaría Mayor de Aguascalientes y las torres, evidentemente, del edificio catedralicio, y hacia el poniente, la masa esmeralda del Jardín de San Marcos. Dos espléndidos remates en esta calle en términos visuales. Habrá que comentar de que la traza misma del pueblo de San Marcos, en donde remata esta calle, fue objeto, hacia el primer tercio del siglo XIX, de la construcción del Jardín de San Marcos. Evidentemente, en algún momento, la traza de esta calle iba a dar hasta las cercanías del templo. Sin embargo, la construcción del Jardín de San Marcos, la adquisición del predio por parte de la municipalidad, cortó ese trayecto. De manera que hoy en día constituye un hito que concluye, es decir, que ocluye el trazo antiguo de la calle y nos da el remate espléndido visual, digamos, del Jardín de San Marcos, viendo de esta espléndida calle hacia el poniente. La de los múltiples nombres, de San Sebastián, de la Merced, posteriormente de Isabel la Católica y de Carrillo Puerto. La cortedad de su trazo urbano está en oposición a la grandeza de su trascendencia, digamos, en la vida social de Aguascalientes. Porque, además de haber tenido varios nombres, por ejemplo, la Rúa de San Sebastián, o la calle al pueblo de San Marcos, o bien, andando los años, la calle de Felipe Carrillo Puerto, Isabel la Católica, hoy Venustiano Carranza. Para los de más edad, se sigue llamando de la Merced. Había un antiguo callejón que le llamaban el Callejón de Zavala, callejón que provenía quizá desde el siglo XVII. Hasta 1914, la calle Juan de Montoro fue considerada como calle principal hacia el oriente de la ciudad. En ese año fue desplazada por la Avenida Madero, cuyo antecedente era una estrecha callecita conocida como Callejón de Zavala, que iniciaba al poniente de la Plaza de Armas y cerraba con la calle de Independencia, la actual calle de Morelos, donde se encontraba uno de los cines más recordados, el Cine Vista Alegre, de don Federico Bobby. Más al oriente del callejón, todo eran huertas. A fines del siglo XIX, en una de estas huertas conocida como Del Olivo, en un enorme corralón con entrada por la calle de Zaragoza, que también llevó el nombre Del Olivo, la compañía de tranvías del comercio instaló su estación de vehículos y almacén de material. En el lugar donde posteriormente construyeron el edificio Olivo, que actualmente ocupa la Comisión Federal de Electricidad. Callejón de Zavala.
de fincas y personajes con historia, como don José Volado con su domicilio y establecimiento para venta de harina del Molino de San Cayetano, en la esquina con la calle del Reloj, actualmente de Juárez. Posteriormente, la finca pasó a ser propiedad de la señora Angelita Volado, esposa del doctor Jesús Díaz de León, quien estableció en esta esquina su botica y laboratorio químico, con el profesor Eutiquio Murillo al frente, padre de Gerardo Murillo, quien se convirtió en el famoso pintor conocido como el Dr. Atl. A principios del siglo XX, la construcción pasó a ser propiedad del Banco de Londres y México, construyendo una espléndida finca para su sucursal. En una bodega anexa se encontraba uno de los cines más antiguos de la ciudad, el Cine Pathé, con su gradería en forma de media circunferencia. En el costado poniente de la Plaza de Armas, esquina con el Callejón de Zavala, a fines del siglo XIX se encontraba el tradicional Salón Fausto de don Inocencio Pérez, por ese tiempo funcionando como taberna, a un costado del Hotel de la Plaza de Andrew Wasson, que también se llamó Lafayette, de Juan B. Apestegui. Esta calle está llena de historia también. Está llena de pequeños episodios personales y grandes episodios colectivos de la vida de Aguascalientes quizá en los últimos 80 años. Es bien sabido que esta calle es nueva, digamos nueva, en términos del desarrollo urbano de Aguascalientes. Es una calle que tuvo en sus orígenes un fin utilitario, ciertamente, cargado de ideología y de esperanzas, pero también cargado del dolor de la gente. A fines de 1914, por órdenes del gobernador Alberto Fuentes Dávila, fueron derrumbadas las fincas que formaban el Callejón de Zavala. Los gobernantes, entre ellos Fuentes Dávila, querían un nuevo trazo, con el fin de abrir una avenida que llegara hasta la estación del ferrocarril, que oficialmente se llamó de la Convención. Fuentes Dávila dispuso que el Callejón de Zavala, que tenía un trayecto quizá de unos cuantos cientos de metros, estaba lleno de comercios, entre ellos el doctor Díaz de León, una botica afamadísima que administraba Eutiquio Murillo, pues fuera tumbado a cañonazos para abrir una traza, una nueva rúa a través de las huertas hasta llegar a la estación del ferrocarril. Este suceso provocó malestar entre los vecinos afectados en sus propiedades, por lo que la nueva avenida se conoció popularmente como de las Lágrimas, llegando a convertirse en el lugar favorito de la muchachada para arreglar sus diferencias a golpes entre los escombros del destruido callejón, de donde tomó el nombre de Las Trompadas. Posteriormente se llamó Avenida Madero, llegando a convertirse en ruta principal hacia el oriente de la ciudad. Se hizo con el dolor de mucha gente que perdió o que tuvo que ser indemnizada por sus terrenos para que pasara la nueva calle. Es así que de ser el Callejón de Zavala pasó a ser la Calle de las Lágrimas. Y luego, evidentemente, la gente comenzó a llamarle la Calle Nueva y finalmente, no podía ser de otra forma, se le denominó Francisco y Madero. Era un proyecto revolucionario, evidentemente. En muy poco tiempo se convirtió en la principal calle de Aguascalientes. En 1915, el señor Felipe Nieto construyó el Hotel Francia, obra del arquitecto Refugio Reyes, ubicado en el sitio donde anteriormente se encontraban el Salón Fausto y el Hotel de la Plaza, al inicio del Callejón de Zavala, que en 1926 anunciaba el único de la ciudad que tiene baños y habitaciones con baño privado. En 1925, el señor Roberto Barnola,
inauguró el Cine Palacio, el cual sufrió un incendio en febrero de 1945, para ser reconstruido y abierto nuevamente al público a fines de la década de los 40 con el nombre de Cine Encanto. Por su parte, a fines de los años 30, el gremio ferrocarrilero construyó el edificio para su sindicato, entre las calles de Cocío y de Persia, la actual Barragán. Calle de Madero, que surge de los escombros del callejón de Zavala, por años conocida como la Calle Nueva, con sus diversas modificaciones. Construyeron un camellón central, colocaron unos leones, una fuente conocida como la Pila de las Ranitas, convirtiéndose en el lugar predilecto de las familias acomodadas para construir su morada y posteriormente sus comercios, como los Giacinti con su Mercantil La Popular y los Alonso con su Casa Alonso. Dos remates importantes también hacia el poniente, la espléndida imagen de la masa vegetal y las torres nuevamente de la plaza y de catedral, y hacia el oriente, espléndida, el signo de esperanza que buscaba la apertura de esta calle, el ferrocarril, la estación del ferrocarril, que significaba evidentemente a principios del siglo XX el símbolo del progreso. Esta conexión entre el centro urbano de la ciudad y la red de ferrocarriles era justamente el ideal que buscaba Fuentes Dávila. Tenía también pasiones personales, evidentemente. Fuentes Dávila ha sido un personaje clave, polémico en la historia de Aguascalientes, pero evidentemente dejó su huella en el trazo, en la apertura de esta calle imprescindible para la explicación de lo que somos hoy y lo que hemos sido. Ni los cielos lucen, ni es sabrosa y buena de beber el agua, ni la fruta sabe, ni calienta el sol. Son las antiguas calles de Aguascalientes, con sus trazos que vienen desde el origen de la ciudad, todas con su propia historia, sus personajes y sus antiguos nombres que los mismos pobladores bautizaron, siempre recordando algún suceso propio de la calle. En todas ha quedado algo de sus primeros habitantes, de sus fincas, de sus comercios, de sus ingeniosos nombres que dieron vida al Aguascalientes de entonces. Estas son las calles con historia. Calles que con sus comercios, fincas y habitantes forjaron la historia de nuestra ciudad. Calles de ayer y hoy. Calles aún con detalles que con un poco de observación descifran los detalles del pasado. Historias que se siguen escribiendo día con día. Crónicas que no terminan y son crónicas de lo cotidiano. Con este capítulo damos por terminada la primera temporada de Crónicas de lo Cotidiano, donde recordamos un poco del Aguascalientes de ayer y de hoy. Próximamente daremos inicio a una nueva temporada de esta serie. Caminaremos por todos los municipios de nuestro estado, siempre en busca de las historias de lo cotidiano. Soy José Ciro Báez. Los espero en la próxima. Hasta pronto. Siento renacer en mi alma muertos entusiasmos y antiguos fervores, y a la vida vuelven los dorados años de mi juventud. Quiero compartir con todos esta dicha inmensa de mirar de nuevo tus esbeltas torres, tu jardín de ensueño bajo el cielo azul. El amor a mi tierra natal en el pecho creció con... Esta fue una producción de Aguascalientes TV.